Hola a todos, espero se encuentren bien. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo ver las claves de Wi-Fi almacenadas en mi PC. Para eso necesitamos el icono de red en el escritorio. Hay otros métodos de llegar igual al mismo lugar que queremos ir de configuración de redes, pero el más fácil es teniendo el icono en el escritorio. Si no lo tienen, tienen que hacer este paso. Botón derecho, personalizar, solamente si no tienen el icono de red en el escritorio. Se van a temas y bajan donde dice configuración de iconos de escritorio. ¿Pinchan ahí? Y aquí configuran sus iconos principales. ¿Ya? En este caso, yo ya tengo red, pues si lo pincho y lo pico, ya me lo saca. Si yo lo agrego, aceptar, y me queda ahí agregado el icono de red. ¿Ya? Y así con sus otros iconos principales igual los pueden agregar o quitar. Dicho esto, ya una vez que tengamos el icono de red aquí en el escritorio, vamos a propiedades. En propiedades vemos en qué conexión yo estoy. Actualmente estoy conectado a esta red Wi-Fi. Así voy acá, aquí están todas las redes Wi-Fi y en este caso estoy usando esta, conectado a esta red, que es esta que está acá. Entonces para poder ver la clave que yo estoy usando, me voy aquí, pincho, y me abre esta ventana y me voy a propiedades inalámbricas. En propiedades inalámbricas me voy a seguridad. Y aquí, en esta sección, tengo la opción de mostrar caracteres. Y este es, pinchando aquí, me va a mostrar qué contraseña tengo yo. Una vez que pinche aquí, me va a mostrar la clave de Wi-Fi. Yo aquí le escribí una palabra nueva, pero aquí le va a mostrar su clave. ¿Ya? Y volviendo aquí ya la oculta. Pinchando la muestra, pinchando y la oculta. ¿Ya? Como aquí no vamos a cambiar nada, solamente queremos ver, la vemos, la anotamos, la guardamos, si queremos compartirla. Simplemente una vez que la extraemos de acá, le vamos a cancelar. Porque solamente quiero ver qué clave tengo almacenada en mi PC. ¿Ya? Ese es el método para ver qué clave tengo. Es súper simple, súper sencillo. Y así con cualquier clave que yo tenga almacenada, cualquier clave Wi-Fi, es el mismo método. Botón derecho, propiedades, voy a la sección de redes y sigo los mismos pasos. ¿Ya? Para cualquier red Wi-Fi es el mismo método. En este caso yo estoy usando Windows 10, pero básicamente es para todos los Windows, es muy similar o casi igual el paso a paso. Eso sería el video del día de hoy, espero les guste. Recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos, chao.